¿Cómo están? Bienvenidos a Entrevistas de CNN Chile. En esta oportunidad para hablar algunos de los temas que siempre preocupan en pandemia y que tienen que ver con la centralización y qué tanto esto se distancia de las distintas realidades. En la ruralidad, por ejemplo, las distintas vivencias y cómo enfrentarlas. Bueno, de todo eso y más vamos a hablar a continuación con nuestro entrevistado, que ya lo vemos, y Gonzalo Vial, que es el cofundador y director de la Fundación Huella Local. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, Frecia. Bien, aquí estamos. Obviamente preocupados como todo el mundo, pero tratando de poner el hombro desde lo que nos toca a nosotros como fundación. Sí, lo decíamos al inicio porque tiene que ver mucho con la centralización y dejamos a ratos de lado, por ejemplo, cómo se ha enfrentado en las zonas rurales la pandemia por todo lo que eso conlleva, muchas veces acceso al agua potable, a la tecnología y muchos otros, etcétera. Exactamente, lo que nosotros vemos en eso, Frecia, es que tenemos un centralismo que es estructural, ¿cierto? Que se está queriendo modificar a partir de la ley de descentralización y fortalecimiento con la elección de los gobernadores regionales. Pero lo que hemos visto en esta pandemia de alguna manera era un reflejo de esa forma de mirar el país sin la diversidad de nuestro país, las distintas problemáticas territoriales. Entonces, lo que vemos es que no hay mesas regionales ni locales que sean autónomas y que tomen decisiones en esta pandemia. Y lo que vemos son medidas homologantes para un territorio que es distinto. Sin ir más lejos, hoy día tenemos la comuna de Chanco en cuarentena y tenemos la comuna de Providencia en cuarentena. ¿Podrá ser el mismo problema? Esa es nuestra pregunta. ¿Podrá ser el mismo problema el de Chanco que el de Providencia? Nosotros creemos que no. Providencia recibe a la mitad de la región metropolitana diariamente, ¿cierto? Con más de 2 millones de visitas diarias. En cambio, Chanco lo que tiene es un problema probablemente asociado al mundo rural. Probablemente las condiciones de quienes están trabajando en un trabajo que es esencial, que es la agricultura, son las mismas condiciones que se estaban haciendo hasta el año pasado. Entonces, vemos que eso se podría solucionar si tuviéramos una mirada más local, que es lo que recomiendan a nivel internacional, ¿cierto? La ONU dice que se necesita un enfoque más local, con vecindarios que estén comandados por sus comunidades, ¿cierto? Con cierta autonomía. Eso es lo que no vemos en esta pandemia y que hace que tengamos estas medidas homologantes que creemos que no son lo eficientes que uno esperaría. Ahora, y va en directa relación con Huella Local, que diriges, Gonzalo, y esto tiene que ver también con un estudio o una visión mucho más amplia de lo que nosotros podemos ir conociendo. Por ejemplo, ¿por qué pasa eso, más allá de lo que diga Naciones Unidas o cualquier otra institución internacional, sigue pasando en Chile? Porque en Santiago vive la mayor cantidad de habitantes, porque se concentran los poderes. ¿Dónde radica esa centralización que derivó a Huella Local, por lo demás, a hacer una investigación y una visión muy de cerca hace ya casi 5 años? Bueno, esto tiene que ver con una estructura de 200 años, por eso es que el tema de los gobernadores regionales son 200 años de espera, ¿cierto? Por una elección de una autoridad regional electa que tenga un programa que se deba a la comunidad y no al poder central. Hoy día el intendente es un representante del poder central en las regiones, no un representante de las regiones frente al poder central. Por eso es que cuando se enfrentan a problemas tan álgidos como la que ha sido el tema de la Araucanía, por ejemplo, vemos que constantemente se remueven los intendentes porque están respondiendo a una visión alineada con el poder central. Tenemos un 80% de parlamentarios que son santiaguinos y lo que vemos en términos de desconcentración de poder y de autonomía presupuestaria es que hay herramientas muy precarias, ¿cierto? Solamente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que no se incrementa con esta nueva figura del gobernador regional, y los alcaldes, que son hoy día el bastión de la política en términos del reconocimiento ciudadano, ¿cierto? Los alcaldes son valorados hoy día por la comunidad y han logrado llegar a acuerdos también transversales porque tienen un diagnóstico del territorio. Pero los alcaldes en general en Chile, nosotros vemos que se les pone el pie encima por parte de los parlamentarios y no lo hacen parte. De hecho, en el comienzo de la pandemia, todo lo que es la atención primaria no estaba incluida ni en la prevención, ni en la detección, ni en la trazabilidad que se le quería dar de esta manera. Han tenido que ser incluidos y la vacunación se ha hecho a través de los municipios y vemos cómo ha funcionado. Es de las políticas públicas, ¿cierto? En pandemia es una de las que más ha funcionado.
Senado. Gonzalo, pero estos 200 años yo solo quería hacer un punto, que esta diferencia territorial no solamente se expresa entre el mundo rural y urbano, también en la región metropolitana. Sí, claro. Uno se da cuenta que falta una autoridad regional porque no hay una mirada de ese territorio. Las mismas medidas en comunas que tienen movilidad distinta, que tienen una población distinta, que viven de manera hacinada algunas, otras no, que tienen espacios públicos de calidad y otras no. Pero la mirada sigue siendo la misma. Exacto. En sí, ¿lo cierto? Por sector. Y por sector también en distintas regiones, porque desde que hay mucha ruralidad en algunas, también hay en algunos centros que llevan a esa ruralidad a moverse. Estoy hablando, por ejemplo, en la región de Ñuble ahora, como una región relativamente nueva. Pero quiero ir a estos 200 años de espera en cuanto a la elección de gobernadores. Esto también va a traer otra figura paralela que está asignada o va a estar asignada por el gobierno central y que son estos delegados presidenciales por cada región. Esto, ¿cómo se explican ustedes? ¿Como de un miedo a descentralizar? ¿Como una forma en que no se sabe todavía tener este tipo de figuras regionales solas y autónomas? No, nosotros creemos que simplemente esto radica en la repartición del poder, y el poder central no ha querido históricamente delegar y desconcentrar y descentralizar ese poder. Entonces crea esta figura del delegado presidencial que en nuestro juicio es evidente que va a traer altos niveles de conflictividad cuando ese delegado presidencial no sea del color político del gobierno o cuando no tenga la mayoría de alcaldes de su color político. Entonces, lo que nosotros vemos ahí es que es un nivel de conflictividad alto, puesto que va a tener un poder importante en el nombramiento del gabinete regional, en la discusión del presupuesto regional, pero por lo menos estamos esperanzados que el caudal de votos y la expectativa ciudadana respecto de este nuevo gobernador regional va a ir cambiando el eje del poder hacia las regiones y perdiendo entonces poder este delegado presidencial. Y también tenemos la expectativa de que en la nueva Constitución se consigne un Estado efectivamente descentralizado. Y entonces esta figura sea más bien una figura de coordinación, pero no que detente el poder que hoy día todavía va a tener este delegado presidencial, dadas las condiciones que hoy día tiene la ley. Y ahora saliendo de Santiago o de esta centralización que está a veces muy mal entendida, tú mismo lo señalabas respecto a que todo está en Santiago propiamente tal, pero también pasa en grandes regiones o ciudades donde la ruralidad va quedando con realidades muy distintas a ciudades que están más cerca, ahí de nuevo en Ñuble o en la región del Biobío, por ejemplo, en la región de la Araucanía. ¿Esto de qué manera se puede ir avanzando, por ejemplo, con estos gobernadores regionales? Porque ahora enfrentamos una pandemia, pero después seguramente van a ser otros temas que vayan alejando la realidad de una ciudad con lo que se vive en una zona rural alejada, sin tecnología, muchas veces sin agua. Hemos estado haciendo debates sobre el tema territorial y hemos tenido candidatos a gobernadores regionales y creemos que, primero, las figuras de este gobernador regional en general van a ser personas que representen efectivamente la región y que conocen la región. Y nos hemos encontrado con un diagnóstico súper claro del mundo municipal, del tema del financiamiento, de las principales problemáticas que tiene cada una de las regiones. Y este gobernador regional va a tener continuidad. Primero va a tener un programa de gobierno, ¿cierto?, que va a tener que mostrar a la ciudadanía y por el cual va a tener que responder. Y segundo, va a tener 4 años de mandato. A diferencia de lo que pasa hoy día, que lo que vemos, por ejemplo, en la misma región del Biobío, es que ya tenemos un tercer intendente. Entonces, es imposible tener un programa de gobierno, una visión territorial integral en un tiempo tan acotado. Y en general, las asimetrías entre el mundo municipal son conocidas por los candidatos a gobernador regional. Por lo tanto, yo creo que el nivelar esa cancha en nivel territorial va a ser una de las principales tareas que la ciudadanía y estos gobernadores van a tener en su hombro. Una cosa que es importante es cómo este problema de la pandemia se puede transformar en una oportunidad. Y ahí nosotros hicimos un estudio, una investigación de los problemas de infraestructura, por ejemplo. Este plan que se anunció de los $12.000 millones de inversión pública para la reactivación, todavía no sabemos dónde está. Y nosotros lo que hicimos en este levantamiento, que contestaron un 80% de las comunas de Chile, es que el principal problema de las comunas, a partir de lo que tú decías, Fresia, el 58% dice que es el agua potable. Luego el tema de pavimentación, el alcantarillado. Realmente el problema es que en las grandes capitales no se ven. Pero cuando tú le preguntas territorio por territorio, te das cuenta que, imagínate, casi el 60% no habla del agua potable. Y en contrapunto a esto, las municipalidades están desarrollando proyectos de infraestructura y equipamiento
que muchas veces no tienen financiamiento. Nosotros hicimos un levantamiento, hay más de 1.700 proyectos de infraestructura y equipamiento que están siendo desarrollados por las municipalidades en Chile y que hoy día no tienen el financiamiento garantizado. Ahí hay por lo menos la posibilidad de generar 100.000 empleos, que además se transformen en una oportunidad para cortar ciertas brechas de infraestructura, que hoy día son evidentes con estos datos que yo te estoy entregando. Sí. Tenemos 1.150.000 chilenos que no tienen agua potable. Por lo tanto, ocupemos también esto como una oportunidad de tomar decisiones con pertinencia territorial y descentralizada para cortar ciertas brechas, generar empleo e intentar superar también la parte económica que esta pandemia está golpeando a Chile fuertemente. Y muy cortito de lo que se ha vivido en la pandemia, que nos debe quedar, no sabemos cuánto, ¿no? Pero estamos todavía a tiempo, Gonzalo, de poder cambiar esa realidad que hasta ahora nos ha cambiado en este año que llevamos de esta crisis sanitaria. Por cierto, yo creo que hoy día las medidas que se están tomando respecto a la pandemia están todas en cuestionamiento. Claramente, a un año de la fase más crítica que suponíamos que íbamos a tener, los niveles de contagio, las desigualdades territoriales que estos contagios nos muestran, evidencian que necesitamos tener una nueva estrategia. Por lo tanto, claramente hay tiempo. Esta pandemia está lejos de abandonarnos y volver a revisar y sobre todo volcarse hacia las ideas innovadoras que puedan permitir salir y salir del debate de trinchera. Hoy día escuchaba un debate en la mañana realmente todavía debatiendo entre si más mercado, más Estado, quién tiene que hacerlo. Lo que faltan son ideas, lo que falta es una campaña de concientización, lo que faltan son vocerías regionales que estén ocultando lo que pasa en cada una de las regiones y respondiendo a la ciudadanía. Yo estoy viviendo en la comuna de San Clemente, la gente en San Clemente está preocupada por los 50 casos diarios que tiene San Clemente, no está preocupada por lo que está pasando en la región metropolitana, no es porque no le interese, sino porque es su realidad. Pero las vocerías son todas santiaguinas, viene un mensaje desde el nivel central, nadie le está explicando a la gente cuáles son sus riesgos en una campaña que no sé, se asemeja a lo que vimos hace 20 años con el cólera, que yo por lo menos todavía la recuerdo, pero no vemos algo que genere esa concientización a nivel territorial con medidas con pertinencia territorial. Creo que eso es muy relevante porque la comuna de San Clemente, a propósito, está en cuarentena, la ciudad la pequeña ciudad se ve vacía, pero probablemente en los campos los contagios sigan multiplicándose porque las condiciones de ese territorio con su vocación productiva son muy distintas a la comuna de San Ramón, que también tiene un problema, pero probablemente sea otro. Claro. Gonzalo Vial, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Gracias, Frecia. Bien, desde Huella Local, el director nos contaba desde San Clemente cómo se replican además en otras zonas rurales, con esa realidad que contrastan a la que conocemos habitualmente, con estas vocerías que se decían muchas veces desde el centralismo. Sigan en compañía de CNN Chile, nos vemos pronto.